y peor aún, podemos perder ciertas partes de la función gracias a la memoria caché limitada. Mientras que en un ciclo esto no llega a pasar. Un ciclo es más lento, pero ocupa menos memoria. Entonces, son las principales diferencias. Y bueno, hicimos un ejemplo que es con el de contar. En este caso, pues tenemos un elemento n, y aquí lo que hacíamos en un inicio era imprimir el valor de n, en este caso. Y lo que pasaba es que cuando mandábamos a llamar a la función, que aquí lo tengo con contar igual a 5, lo que pasa en este caso es que cuando yo invoco, bueno, le voy a poner contar 3 aquí, contar 3, esta función tiene una instrucción de retorno. Lo que quiere decir es que lo que me vaya a retornar la función lo tengo que atrapar en la memoria. Yo lo estoy atrapando con una variable llamada m. Pero el return aplica a esta llamada a la función contar con el argumento 3. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, se imprime en este momento el valor de 3. Y luego viene la cláusula. Si 3 es mayor que 1, si le puse hasta 1, sí. Si 3 es mayor que 1, pues entonces lo que vas a hacer es ejecutar contar 2. Así es como lo tenemos en el código. Ahora, aquí vean que en el código, en esta parte, estoy atrapando ese valor m. Otra vez, esta va a ser otra nueva m. A esta de acá vamos a llamarle m0 y a esta vamos a llamarle m1. Esta m1 va a atrapar el valor que me devuelva la llamada a la función contar, pero con el argumento 2. Contar tiene un return, aquí está, va a devolver un valor. Lo que va a hacer entonces contar es devolverme dicho valor y M1 lo va a atrapar, pero el de contar 2. Entonces, cuando comience a ejecutarse contar 2, pues lo primero que hace es imprimir 2. Ya que se imprime el 2, entonces viene la cláusula de control, que en este caso 2 es mayor que 1, sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, creas un M2 y este será igual a contar otra vez 1. Ejecutamos la función contar 1. M2 va a atrapar el valor que devuelve contar 1. Y entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ejecutamos contar 1, imprimimos el 1. Y luego de imprimir el 1, pues nos preguntamos si 1, esto sería a la altura de print, no sé por qué los puse en altura diferente, si 1 es mayor que 1. Y pues esto es falso, entonces ya no entramos al flujo de if, ya no hacemos esta instrucción, sino lo que viene ahora es return. En este caso le estamos diciendo que devuelva el argumento que le pasamos a la función. Entonces, contar 1, le estamos pasando como argumento 1, va a devolver 1. Por tanto, en este punto, si vamos hacia atrás, aquí quiere decir que M2 va a ser igual con 1. Entonces ya hace ese return y termina de ejecutarse esta función, esta llamada a la función contar 1. Esa función pertenecía al flujo del if 2 mayor que 1 y por tanto acaba el flujo de if 2 mayor que 1 y entonces lo siguiente es hacer el return, pero de la función contar 2. Y esta entonces nos va a devolver 2. Lo que quiere decir es que M1, que atrapaba el valor que retornaba contar 2, pues ahora va a valer 2. Igual, ya terminé de ejecutar mi función. Toda mi función contar ya se terminó de ejecutar. En el momento en que hice return 2, se termina de ejecutar esta función contar 2. Ya no existe en memoria contar 2. Pero el valor que devolvió contar 2 lo atrapamos en M1. O sea que M1 está guardado en algún lugar de la memoria. Toda la ejecución de contar 2 estaba dentro del flujo de if 3 mayor que 1.
Ya no hay más código dentro del flujo de if. Entonces termina el flujo de if y pues continuamos en el flujo de contar 3, que va a ser return 3. Y entonces en este momento M0 es igual con 3. ¿Vale? Y bueno, pues termina de ejecutarse toda la llamada a la función contar con el argumento 3. Y pues ahora ya tenemos M0 igual con 3. Y pues si yo imprimo print M0, entonces esto me va a sacar el valor 3. Entonces, resulta que en las funciones recursivas podemos aprovecharnos de estos return. Quiere decir que aquí dentro de la misma función, por ejemplo, voy a quitar este print de aquí, ya lo voy a eliminar. Voy a aprovechar que tengo una variable m, déjenme llamarle m igual con 0. En cada llamada, ay, que aquí no es un punto como, en cada llamada a la función contar se va a crear una nueva variable llamada m igual m. Y esta va a valer por default 0. Nada más es para que yo le ponga un valor por default, porque después se lo vamos a cambiar. Va a ser m contar n-1. ¿Por qué lo hago así? Porque recuerden que esta m pertenece al flujo del if. Si no la tengo declarada fuera, pues esta en el momento en que acabe el flujo del if no existe. ¿Vale? Y entonces ahora pues vamos a aprovecharnos de esa m. Vamos a imprimir ahora print. No es cierto. Pam, pam, pam. Ah, no, sí, sí es cierto, sí es cierto. Print el m. Déjenme ver aquí qué va a ser. Déjenme ver si esto está así bien, porque esto me va a imprimir el 0 y no quiero al 0. Déjenme ver cómo cambiar la lógica de esa parte. Print m contar n-1. A ver, ahorita lo arreglo esa parte. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como m va, va a devolver el término de contar, entonces aquí es desde m igual con 1, con esto queda. Como m va a atrapar el valor que me regrese el contar 2, el contar 3, el contar 1, entonces vamos a imprimir nosotros ese valor de m. Este que está obteniendo aquí en cada llamada a contar. Entonces vamos a imprimirlo. Python 3. ¿Cómo se llama? Es ámbitos. Ámbitos.py. Permítanme contar a esta parte. Déjenme hacerlo así, así, así y así. Guardo esto. Python 3. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, tengo un doble 1. Nada más déjenme ver cómo puedo quitar ese doble 1. No lo quiero meter con if. Pam, 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 pam. Porque si lo pongo desde 0, va a contar desde 0. Pero permítanme. ¿Vale? Y no quiero eso. Print m y return n. Es 1.
Ah, sí, sería m más 1 aquí. Sería este 1 y este sería m más 1, si no más me equivoco. Que de hecho era lo que le comentaba, sí, 2, porque este es 2. Ah, sí es cierto, es m más 1. Este es Profesor, 3. Sí, creo que podría funcionar recorrer el print a meterlo al flujo ahí. lo puedo meter al flujo if, sí, pero va a haber un problema. Cuando valga 1, no me lo va a imprimir, sino que me va a retornar. Mira, si lo meto aquí, o puede que sí, a ver, déjame ver. Meto aquí y lo meto aquí. Cuando valga 1, ¿vale? 1, 2, 3, 4. A ver, entonces, a ver, déjenme ver aquí. Es 0. If m. A ver, cuando valga 1 no debería de entrar al ciclo y no debería de imprimir. No debería de entrar al if. Ah, pero no, sí tiene razón, sí, en efecto. Este retorno es el que me interesa. ¿Vale? Esas son las partes que hay que tener cuidado con recursividad y de hecho a mí me estaba pasando. Eh, Se me olvida que este va a devolver justamente contar 2, no, perdón, contar 1, ya no entra al if y devuelve 1. Y entonces contar 1 imprime 1, sí, efectivamente. Es desde aquí. O sea, este print, la primera vez que se ejecuta es en contar 2, pero el valor que tiene m en este momento es 1. ¿Vale? Y ahora, bueno, el problema es, eh, ¿funciona bien? ¿Está correcto? Muy bien. Ahora, el problema es que acá tengo que hacer un print adicional, ¿vale? Que es este que está aquí, que es este de 5, que era lo que le comentaba también a su compañero la vez pasada, que se solucionaba con un m más 1, que fue lo que había hecho hace un momento, ¿vale? Esta solución que dio su compañero es correcta, es perfecta. Eh, Aquí se recibe en contar, cuando llamamos a contar 2, se recibe el 1 en contar 1, y entonces m vale 1, y se imprime el 1, y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Hasta 4, perdón, porque queremos contar hasta 5. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es, fuera del contar 5, volver a imprimir pues el resultado de esta m que tenemos acá. Yo lo que quería hacer es que esta llamada a contar 5 ya nos imprimiera los 5 números, que fue lo que hice antes de la modificación que sugirió su compañero. Pero bueno, ustedes decidan si quieren meter el print aquí o meterlo acá. Y ya después pueden ocupar esta m que nos devuelve aquí. ¿Vale? Entonces, ¿dudas sobre cómo funciona la recursividad? Profe, ¿Qué pasó? entonces con el M más 1 ya no tendríamos que imprimir el de abajo. Efectivamente, este de acá abajo ya no. Acá estaba, mira, acá ya, ¿dónde está? Fue este de acá arriba. Fue el que ejecutó con el m más 1. ¿Vale? Ok, gracias. Ahorita lo vuelvo a modificar. ¿Alguna otra duda? Bueno, aprovechando antes de pasar ya a los objetos, aprovechando esto, pues, ¿cómo harían el de factorial? Ustedes saben que el factorial es una función recursiva. De hecho, es importante que lo tengan en cuenta porque es una de las cosas que van a definir el siguiente semestre en Álgebra 4 con el proceso de inducción. Ustedes saben que n factorial, pues la definición completa es n por n menos 1, así sucesivamente, hasta 2 por 1. Así conocemos la definición, pues, clásica o la definición tradicional que nos dicen desde
niveles básicos, así se define el factorial. Pero el factorial se puede definir de manera por medio de una función recursiva. ¿Cómo es esto? Pues esto es igual a n por n menos 1 factorial, partiendo de que 1 factorial es igual con 1, o ustedes también pueden decidir, si no quieren llegar hasta 1, que 2 factorial es igual con 2. Ustedes deciden desde cuál empezar, si desde el 1 o el 2, tradicionalmente debería de ser desde el 1, ¿no? Pero pues a veces, ¿para qué irnos hacia allá si todo multiplicado por 1, pues nos devuelve 1? Entonces, un proceso recursivo es aquel que tiene un paso inicial, ¿vale? Un proceso recursivo parte de un punto base llamémosle x0 en algún conjunto, al cual se le aplica una función de manera inductiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros partimos del punto x0 igual x0 en x. Le aplicamos una vez a la función. Este es equivalente a nuestro paso inductivo de nuestro proceso es válido para 1, nuestra función es válido para 1. Le aplicamos f de x0 y a este lo defino como x1. El siguiente paso será evaluar f en x1 y este tiene que ser igual a x2. ¿Vale? Bueno, f de x n menos 1 será igual a xn. Y este será el resultado. Xn será el resultado. O de hecho se conoce como una aproximación al resultado del proceso recursivo. ¿Por qué es una aproximación? Porque realmente el resultado final del proceso recursivo es el límite. Si existe o no existe. De hecho, si tiende a infinito, pues jamás lo vamos a alcanzar. Entonces, el resultado como tal sería el límite cuando n tiende a infinito de xn. A este pues le vamos a llamar x y este sí sería nuestro resultado de aplicar nuestro proceso recursivo. Pero pues en la vida real nunca podemos aproximarnos o hacer algo que tienda hacia infinito. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado. Hay una notación, esta notación pueden seguirla la de acá. Si se dan cuenta no es más que f de x0, f de x0 lo podemos denotar como f1 de x0. Solamente estamos evaluando una vez al x0 en f. Pues, por lo que escribimos arriba, le llamamos. Luego, f de x1 se escribe como f de x0. Y pues esto lo denotamos como f o. De hecho, aquí me falta una o. No es una o, es el símbolo de composición. O2 de x0. Y a este le llamamos x2. Y así sucesivamente. De manera que f de xn-1, pues esto por definición es f de x0 la f evaluada n-1 veces
Y a esta pues la denotamos como f de o n menos 1 de x0 y este le llamamos xn. De manera que en términos inductivos esto decimos que FO1 de x0 es igual a es igual a f de x0 y para todo n en los naturales FON de x0 se define como f evaluado en f de o n menos 1 de x0. Es el proceso de inducción. Este es el paso n igual con 1. Suponemos la hipótesis de inducción. Y obtenemos o calculamos para n. Entonces el factorial lo podemos definir de esta manera. El factorial lo podemos hacer así, aquí lo estoy poniendo. N factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Esto se puede hacer también con ciclos, no hay ningún problema. ¿Cómo lo hacen? Con una función recursiva. O sea, hay que definir una función. Queremos definir una función que se llame factorial, al cual le vamos a pedir el n. Ahí le puse m, el n. Y queremos que esta función nos devuelva pues justamente n por n menos 1 por n menos 2, así hasta n por 2 o n por 1, como ustedes gusten. ¿Vale? Bueno, pues les toca hacer el factorial con lo que tenemos arriba. Hay que aprovechar la sentencia de return. ¿Dudas de qué hay que hacer? Creo que ya lo tengo. Ya, ¿vale? Denme un segundo. ¿Listo? Factorial. El valor, ¿dónde está? 120, ¿ok? Haces factorial A, B igual con 1, C igual con 1. Ok, te aprovechas del return, ¿vale? Y vas imprimiendo cómo se ve, cómo se va calculando el factorial. Muy bien. Se puede hacer sin tantas variables, pero está correcto. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Vale? Defines el factorial, sí, exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿dudas de lo que es una función recursiva?
¿No? Ok. Eh, no es la única forma de tipo de funciones que podemos existir en C++, las que quiero comentarles. En C++, sí existen, pero no son tan fáciles de manejar. ¿Vale? Entonces, bueno, para que se diviertan los que todavía tienen esa parte de cómo sacar el factorial. Ya vimos el uso de llamadas a funciones normales. Vimos que se le pueden pasar listas a funciones o funciones que devuelven algún tipo. Incluso pueden devolver arreglos, en el caso de Python de manera directa. En el caso de C++ se requiere de apuntadores. En general se pueden devolver objetos. Vimos que en el caso de Python tenemos el concepto de los ámbitos en cuanto a una función. Podemos definir funciones dentro de otra función. Bueno, no es la única forma de trabajar con funciones como tal. Existe otra cosa llamada funciones lambda, que nada más se los voy a medio comentar. Bueno, no está como parte del programa, pero son parte de lo que más se ocupa cuando se hace programación funcional, orientada a que todo funcione sin preocuparnos de la interfaz y todo esto. Y de hecho, estas son muy ocupadas en métodos numéricos. Cuando declaramos una función, tanto en C++ como en Python incluso, requerimos de una estructura muy específica. Requerimos, en este caso, de una palabra clave para decir que vamos a trabajar con una función. En el caso de Python es la palabra def, mientras que en el caso de C++, ¿dónde está? Aquí, en operaciones. Esta no, este no era. Protmap, este. Mientras que en el caso de C++, requerimos primero indicar el tipo de función. Indicando el tipo de función y después dándole un identificador y una lista de argumentos, el compilador va a saber que estamos definiendo una función. En el caso de Python, con el simple hecho de existir la palabra clave def, en automático podemos crear una función. En otros programas como JavaScript u Octave, basta con escribir la palabra function y se identificará que estamos trabajando con una función. El caso es que tienen un identificador y una lista de argumentos. Bueno, resulta que no es la única forma de trabajar con funciones. Otra forma es Python 3, es trabajar con lo que se conoce como funciones lambda. Las funciones lambda como tal o funciones anónimas, tal cual como su nombre lo indica, no tienen un nombre, no tienen un identificador como tal. Esto es porque las podemos asignar a una variable en la memoria. Recuerden, al final una función se carga en memoria y solamente bajamos el atributo en la memoria. Pero en este caso, lo que podemos hacer es que la función solamente exista siempre y cuando la variable donde la guardamos exista, cosa que acá no. Se guarda una referencia a la función y cada vez que la llamamos, se crea una sección de la memoria para la ejecución de la función. ¿A qué me refiero con eso? Por eso las funciones recursivas son muy costosas en cuanto a memoria, porque aunque la función contar como tal existe en la memoria, esta función contar existe en la memoria, las variables y los argumentos todavía no tienen un espacio fijo. Ese espacio se les va dando en el momento en que se van llamando las funciones. Por ejemplo, contar 3 hace una asignación de esta n igual con 3. Contar 2 hace una asignación de esta n con igual a 2. ¿Vale? Se va creando ese espacio en la memoria. Bueno, resulta que podemos evitar eso si no trabajamos con recursivas, que no se esté creando un espacio de memoria adicional cada vez que se mande a llamar a la función. Esto es creando la propia función ya dentro de un espacio de memoria fijo.
Bueno, suena un poco enredado, pero realmente esto nos conviene mucho en métodos numéricos porque no estamos creando más espacios de memoria. Vamos a utilizar uno solo. Una función anónima hace justamente eso. Tiene una dirección en memoria fija. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, tengo la función contar. ¿Vale? Contar. De esta hay un registro en la memoria. Aquí va a estar contar. Le estoy poniendo C para identificar qué es la de contar. Tiene un registro en memoria donde va a decir que se tiene que ejecutar que se tiene que ejecutar en el momento en que la mandemos a llamar. El problema es que cuando nosotros mandamos a llamar contar 2, por ejemplo, contar 3 aquí, lo que hace es saca de la memoria esta C y empieza a hacer nuevos registros con las variables, por ejemplo, n igual a 3. Las empieza a almacenar en la memoria. ¿Vale? Aquí se guarda la n. Bueno, dentro de contar creamos otra instancia a contar. Y creamos contar 2. Pero dentro de aquí, lo que estamos haciendo otra vez es obtener de la memoria lo que vamos a hacer con contar, pero empezamos a crear registros de memoria con vamos a ponerle n sub 0 igual a 2, crear un nuevo registro, sin necesidad que se haya eliminado el de acá arriba, este que está aquí. Siempre se van creando nuevos registros. Entonces, cuando creamos varios de contar, pues esto pasa. Cuando trabajamos con programación en paralelo, pues esta cosa se complica más, porque podemos ejecutar contar 3 y contar 2 en paralelo y se vuelve este mismo problema. Entonces, para solucionar ese tipo de problemas o cosas así, o cuando buscamos optimizar bastante el uso de memoria y sabemos que no tenemos una función recursiva, por ejemplo, creamos lo que se conoce como funciones lambda. O anónimas. Las funciones lambda o anónimas lo que me permiten es que se cree un registro de la función f de x directo sobre la memoria. Pero aquí ya va a estar guardado todo lo de las variables y lo único que vamos haciendo cuando creamos es estar pues solamente asignándole valores a x y ejecutándola desde esta dirección de memoria. Para eso, pues esta se le asigna a una variable. Esta variable va a contener en qué parte de la memoria estamos obteniendo. ¿Por qué es importante? Bueno, uno de sus usos es que gracias a esto podemos pasar a las funciones como argumento a otras funciones. Esto sobre todo cuando trabajamos en métodos numéricos, por ejemplo, cuando quieren resolver una ecuación diferencial, necesitan la función y necesitan los nodos. Entonces necesitan pasar la función como un argumento. Y para no tener que mandar toda esta parte, toda esta dirección de memoria, pues solo se manda una que siempre está fija. Entonces, ¿cómo creamos una función lambda en Python? En Python, pues solamente necesitamos crear una variable, pues por ejemplo, que si en este caso creamos una variable que se llama función, y esta va a ser igual, ahora, a esta palabra clave que es lambda. Con lambda estamos diciendo que vamos a crear una función que no tiene nombre, que si yo no la guardo en memoria, que si yo la ejecuto así, al igual que las variables, en el momento en que se ejecuta la línea 26, se pierde su existencia. Entonces, en este caso, para que no se pierda su existencia y tener el registro en la memoria, lo voy a guardar en una variable llamada función. Luego viene la lista de argumentos. Vamos a llamarle X, en este caso al argumento. En este caso, era el equivalente a poner estos paréntesis y n. Y luego, pues vamos a ejecutar X más 5, lo que va a realizar nuestra función. ¿Vale? Entonces, esto nos permite, por ejemplo, que podamos hacer print. Print es una función que requiere argumentos. Pues vamos a mandarle función y le pasamos un argumento, por ejemplo, 2.
Control S. Ahí este no es punto y coma, Control S. ¿Vale? Entonces déjenme salgo de aquí para no hacer el import. Aquí está. Déjenme aquí. Valor de la función. str. Recuerden que esto nada más es para concatenar strings. Entonces, esto nos permite manipular a las funciones también como si fuesen variables, lo cual es una gran ventaja. Incluso podríamos hacer sobrecarga de operadores con funciones. Podríamos definir la suma de funciones como la conocemos o el producto de funciones de manera puntual, ¿vale? Les digo, esto se los comento porque este es otro tipo de función. Si llevan métodos numéricos, esta es la mejor manera de trabajar con funciones. Todo lo que hemos hecho hasta aquí en el curso de programación lo he enfocado más en el sentido de programación funcional, en el sentido de que nos interesa que nos devuelva un resultado. Entonces, las funciones lambda pues son este tipo de cosas. Entonces, ¿dudas sobre lo que es una función lambda o una función anónima? De manera sencilla, si lo quieren ver, una función lambda o una función anónima nada más es una función que se puede manipular como una variable. ¿Dudas? Bueno, y ya nada más como último comentario, si van a trabajar con funciones lambda, tienen que saber cómo se hace en cada lenguaje de programación, ¿vale? Es más, vean que en esta función no necesito la palabra return, aunque en Python eso no afecta nada porque porque siempre retorna una función vacío, ¿vale? Entonces no hay problema en Python, pero en otros lenguajes el return está implícito. El return está implícito en la operación que hacemos aquí. Las funciones lambda también son bastante simples. Son muy simples las funciones. Entonces, ¿dudas? Y antes, y todo lenguaje de programación tiene su estructura con funciones lambda. C++ tiene también su propia estructura, pero es un poco más complicado. De hecho, hasta parece como si trabajáramos con apuntadores. Java tiene su propia estructura también de funciones lambda, e incluso es más compleja que la de C++, cosa que no me agrada tanto, pero bueno. Y en Octave y MATLAB es mucho más sencillo. No es más, ni siquiera necesitan una palabra clave. Entonces ahí es más sencillo trabajar con este tipo de funciones. Entonces, si no hay dudas, pues quiero pasar a lo que es la programación orientada a objetos porque quiero hablar de lo que son los constructores. Entonces, déjenme el paso aquí. Y abrimos el de estructuras. Apuntadores, ciclos. Ahí donde tengo el de estructuras. Ahora lo tengo en la carpeta estructuras. Estructuras, aquí. Bien. Lo voy a empezar con Python porque tiene una palabra clave específica para los objetos. ¿Sí? Ahí. Objetos.py. Bien, cuando nosotros creamos una estructura dentro de C++, les comenté que una forma sencilla de verlo es como si creáramos una nueva variable con nuestros propios atributos. Entonces, en este caso se creó una variable de tipo pelota que contenía dos atributos, el color y el tamaño. Y podemos trabajar con ella como si fuese una variable normal. Es más, hasta sobrecargamos los operadores de cout para que se imprima tradicionalmente como lo hacemos con cualquier otra variable. Resulta que estas estructuras fue un paso entre
también ya se los he comentado, un paso entre la programación estructurada como tal y la programación orientada a objetos. En C++ no existe, en C no existe el concepto de orientado a objetos. C es un lenguaje estructurado. Es más, hasta gracias a eso se puede ver como un lenguaje orientado a programación funcional. Eso último fue después, pero realmente es un lenguaje estructurado. Existen las estructuras estas que tenemos aquí, pero no se comportan como lo hemos hecho nosotros directamente. Es más, esto es cuestión de C++, porque en C++ se mejoraron las estructuras al punto que resultan ser objetos. Se tratan prácticamente como objetos. Les comenté que tienen unas pequeñas diferencias con respecto a la herencia. Bueno, no en todos los lenguajes tenemos una estructura, que es el caso de Python. En Python no se conoce el concepto de estructura como tal. ¿Por qué? Bueno, las estructuras al final en C, como nacieron, solamente era una colección de información. Aquí, por ejemplo, conteníamos la información de una pelota, su color y su tamaño. Nacieron como eso, ¿vale? Para poder organizar el envío de argumentos o de información a una función. Por ejemplo, cuando creamos la función de esta de vector, ¿dónde está? Vector, 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 esta de vector. ¿Vale? Cuando se creó esta función de vector, no tenemos que estar mandando arreglos. ¿Vale? Este arreglo B no lo tenemos que estar mandando y no tenemos que estar enviando el tamaño dentro de todo lo que vayamos a hacer con ese vector. Por ejemplo, aquí donde sobrecargamos el cout para imprimir un vector, no mandamos el puntero o el apuntador B, este B minúscula, y tampoco mandamos el tamaño, que es este 10 que está acá. Todo lo compactamos en una sola colección de datos llamada vector B. Y eso es lo que mandamos a la función. Una colección de datos agrupada en un tipo de objeto, que en este caso se llama rvector o en que es un tipo estructura. Nos permite una mayor organización de nuestra información. Así es como nacieron las estructuras, pero luego en más se dieron cuenta que pues las estructuras pueden tener todo el potencial de la programación orientada a objetos. Y con el nacimiento de la programación orientada a objetos, pues realmente las estructuras ya no tienen tanto sentido como tal si podemos trabajar directamente con objetos. Y pues surgen varios lenguajes orientados en este sentido. Por ejemplo, Python, Java, PHP. ¿Quién más? PHP. ¿Qué otro lenguaje es? Ruby. Bastantes lenguajes que aceptaron el paradigma orientado a objetos. Entonces, los objetos, a grandes rasgos, son una extensión de las estructuras. Las estructuras originalmente no podían contener funciones. Solamente eran contenedores de información. Pues ahora resulta que la mejora de C++ es que sí, ahora sí ya pueden contener funciones al igual que los objetos, y de hecho esa era la ventaja de los objetos. Los objetos ya podían contener funciones, podían comportarse como otros objetos, que es lo que vamos a conocer como herencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos o qué es lo que vamos a hacer dentro de la programación orientada a objetos? Pues vamos a crear un nuevo tipo de variable que ya no solo va a contener información, sino que ahora puede dar acciones. Entonces, para esto en Python necesitamos la palabra clave, class. La palabra clave class lo que hace es que todo objeto que nosotros vayamos a abstraer se llama ahora una clase también. Realmente las clases son la colección de código que define a nuestro objeto. La idea de la programación orientada a objetos también es abstraer cosas de la vida real. En la vida real, por ejemplo, las personas tienen atributos, eso es cierto, tienen una estatura, tienen un nombre, tienen un apellido, tienen gustos, etcétera. Pero también pueden realizar acciones, pueden correr, pueden saltar, ¿vale? Pueden caminar. El objeto
objetivo de la programación orientada a objetos es abstraer todas esas cosas. Por eso es que los objetos ya podían contener funciones, porque un objeto no nada más contiene la información del objeto, sino también contiene las acciones que puede realizar el objeto. Y a estas acciones le llamamos métodos. Entonces, cuando creamos un objeto, utilizamos la palabra clave class. Y de hecho esto prevalece en la mayoría de lenguajes. Cuando creamos un nuevo objeto, siempre se utiliza la palabra clave class. Incluso en C++ también vamos a ver qué es la palabra clave class. Y aquí, bueno, voy a crear persona. Esto ya me crea un objeto llamado persona. Entonces, este puede contener diferentes atributos. Por ejemplo, puede contener, ¿qué voy a escribir? Altura, por ejemplo. Altura. Por ejemplo, que aquí sea por default 1.7, por ejemplo. Pero también puede realizar acciones de saltar. ¿Y esto qué es? Bueno, esto va a imprimir. Estoy saltando. Saltar. ¿Vale? Entonces, a estos que están aquí arriba le conocemos como atributos del objeto. Esto que está acá arriba es creación de un objeto persona. ¿Vale? Y a esto le conocemos un método del objeto persona. ¿Vale? Las funciones que están dentro de los objetos se llaman métodos. Esto nada más es para diferenciarlo cuando trabajamos con programación estructurada, con programación funcional, como es el caso que hemos hecho hasta ahorita. Diferenciarlo de que estamos ahora haciendo referencia a la programación orientada a objetos. Quiere decir que el objeto persona tiene un método para saltar. ¿Cuál es ese método? Pues va a imprimir que está saltando. ¿Vale? Entonces, igual, ahora, toda función requiere una lista de argumentos. La diferencia con una función normal es que aquí tenemos que, en Python, esto es específicamente de Python, tenemos que pasar un argumento siempre en cualquier método llamado self. ¿Qué está haciendo este? Bueno, este en otros lenguajes de programación se conoce con la palabra clave this, que hace referencia al mismo objeto que contiene al método. En Python esto nada más es necesario para indicar que quien ejecuta este método saltar le corresponde a quien está instanciando o a quien está almacenando toda esta función. Y en este caso, ¿quién lo está haciendo? Pues es persona. Es una función que está dentro de sí misma. Es algo que puede ejecutar por sí misma. Entonces, aquí, toda función que sea declarada dentro de una clase requiere esta palabra clave. Y les digo, esto nada más es en Python, es algo específico de Python para hacerse referencia a sí mismo. En otros lenguajes no es necesario. Sí existe, pero es un equivalente a la palabra clave this, de esto. Entonces, guardo. Y aquí, al igual que las estructuras, yo ya marqué la existencia de un objeto persona. Ya existe como tal la variable tipo persona. Ya la puedo utilizar. Entonces, solamente creo persona P. Que aquí no es punto y coma. No es cierto, déjenme. Ay, permítanme. Aquí creo el nombre de la persona, que en este caso es P, y este es igual a persona. Ay, persona. Así. ¿Vale? Como si fuese una función. ¿Vale?
Solamente que hay que tener en cuenta que esto después vamos a modificar el comportamiento. En este caso creamos un objeto de tipo persona. Se crea en memoria un objeto de tipo persona. Por default ya tiene una altura, es de 1.7 y por default ya puede saltar. Entonces, ahora lo único que hacemos para que salte nuestra persona es mandar a llamar a nuestra función. Como le hacíamos con las estructuras en C++, para mandar a traer un atributo, por ejemplo, print p.altura, solo bastaba utilizar el operador de punto. ¿Vale? Y esto nos devolvía el atributo de la estructura. Aquí es exactamente lo mismo. Los métodos se convierten en un atributo de la persona, porque es algo que puede realizar la persona. ¿Vale? Entonces guardo, ejecuto Python 3 y se llama objetos.py. ¿Vale? Entonces me imprime los dos valores del atributo. Ahora, ¿por qué se manda a crear como una función un objeto? Y esto también prevalece en todos los lenguajes de programación. ¿Por qué se hace así? Bueno, puesto que nuestro objeto tiene atributos, podemos mandar a modificar esos atributos. ¿Vale? Una vez que se crea el objeto, este objeto puede realizar una acción por default para indicar que ya se creó. Entonces, a eso es a lo que vamos a llamar como un constructor. En este caso, en Python, se define con la palabra clave --init, --. Es un método con el que podemos trabajar en Python. Este es un constructor de la clase persona. ¿Qué hace un constructor? Bueno, la primera vez que nosotros creamos una variable de tipo persona, se va a ejecutar el constructor. Es lo primero que va a ejecutar nuestra llamada o nuestra creación de persona. Cuando nosotros creamos una variable, por ejemplo, a igual a 2, de fondo podemos tener un comportamiento. ¿Qué está pasando? Bueno, se crea en Python, se crea un objeto que contiene el valor 2, un objeto de tipo entero. Y entonces ese objeto se instancia en la memoria y en la dirección de memoria a la que hace referencia a se almacena el valor 2. Pero nosotros nunca devolvemos un valor de verdadero o falso o nunca sabemos si de verdad se guardó ese valor 2 en la memoria. No tenemos cómo saberlo. En general, cualquier función en Python o cualquier construcción en lenguajes de programación siempre devuelve un booleano. Si se pudo almacenar, devuelve verdadero. Si no se podría almacenar, devuelve falso. ¿Vale? Bueno, eso se debe a que tenemos constructores. Esto sería un equivalente a que si yo ya declaré el 2, por ejemplo, inmediatamente imprima, por ejemplo, aquí print, se almacenó el 2, o se almacenó A, así. Entonces, si yo quiero saber que ya se almacenó A, tengo que hacerlo en un proceso posterior. Pues el constructor no nos evita eso. El constructor, por ejemplo, yo le puedo poner que imprima print, se creó la persona. ¿Vale? Entonces, en el momento en que yo cree este objeto de aquí, este tipo de persona, la primera función que se va a ejecutar y de manera automática es el constructor. Por eso se le llama así constructor. Y no solo es eso, porque el constructor puede contener argumentos. ¿Vale? Aquí, de hecho, me falta un argumento. Les dije que toda función debe de llevar este argumento que es self. Pero puede contener una lista, por ejemplo, A y una lista y un elemento B. Y que, por ejemplo, la altura sea igual a la, ¿vale? Y que acá se creó persona más str b. ¿Vale? En este caso,
lo que tendría que hacer es que una vez que se crea la persona, le tengo que pasar esos dos argumentos, el A, ¿vale? Que en este caso vamos a ponerle 1.5, y el B, que es la persona 0 que se creó. No, este de self no es necesario, este se pasa en automático, hace referencia a que se pasa a sí mismo. Quiere decir que aquí self, cuando lo está recibiendo al P, a esta P de aquí, ¿vale? Entonces, ese no necesitamos pasarlo. Entonces, creo mi argumento y bueno, se almacena A. Y ahora aquí, permítanme, porque no cambió altura. Se almacena A, altura es igual a 2. A ver. Ah, sí, perdonen, aquí me faltó el self. Es, ahí. Es igual a 2, aquí es self, punto altura, así, ¿vale? Como le estoy mandando al propio P, a este P, estoy haciendo alusión al argumento creado aquí. Y entonces este le pertenece a la persona creada. Esta altura le pertenece a esta P. Y entonces en este momento ya lo puedo modificar. Bien, Python 3 y self. Así está. Entonces el constructor permite esto. Permite definir los argumentos. Realmente es raro que alguien ponga un mensaje de que el objeto se creó. Lo que se hace con los constructores es asignar valores a los atributos. La gran ventaja de Python, al ser un lenguaje no tipificado, es que yo puedo construir un argumento así, self.peso, por ejemplo, que sea igual a B, en este caso. Así. La gran ventaja de Python es que no necesito ponerlo en una lista como acá, como pasaba en las estructuras de C++. No necesito aquí poner peso igual a un peso por default. ¿Vale? No es cierto. En automático, en cuanto yo hago esta ejecución de aquí, self.peso, ya se creó el atributo peso. Y aquí puedo ponerlo p. Me faltó print p.peso. ¿Vale? Aquí puedo asignarle los valores a los atributos de un objeto en el constructor. ¿Vale? Bueno, el peso es 0 porque le pasé 0 a la construcción del objeto. Yo puedo crear otro objeto que se llame Q, que también sea de tipo persona. Y este que mida 1.2 y que pese, no sé, 50, por ejemplo. Y entonces, pues yo podría hacer Q.saltar, print Q.altura, por ejemplo. Así. Guardo y ejecuto. ¿Vale? Y ambos están saltando. Entonces, la creación del objeto Q es distinta a la creación del objeto P. ¿Vale? Esto ya lo hemos manejado bastante con las estructuras. Lo que me interesa es que quede claro qué es un constructor. No solamente existen los constructores, también existen los destructores. ¿Vale? ¿Qué es un destructor? Aunque como tal en Python no son necesarios, en C++ sí. Los destructores lo que hacen es que cuando ya no requerimos el objeto, por ejemplo, Q, ¿vale? Podemos eliminarlo de la memoria. De esto se encarga el sistema operativo, pero los destructores es un concepto más que nada en la idea de trabajar con apuntadores. ¿Vale? Cuando se elimina el objeto Q de la memoria, podemos hacer que todavía ejecute una última instrucción. Y esa viene en términos del destructor. ¿Vale? Entonces, en Python, pues esa parte sí existe como tal, pero no son necesarios.
Ok. Duda, ¿en qué momento se desconectó? Que esto es por haberme conectado a la red de la escuela. Permíteme. Ahora sí. Entonces, ¿dónde me quedé en la explicación? ¿O dónde fue donde se quedaron la explicación la mayoría? Estaba a configurar algo más. Me parece que estaba hablando sobre destructores. Ah, ok. Ok. Bien. A ver. Ok. Los destructores, les mencionaba, es la última línea de código que se ejecuta en la existencia de un objeto. ¿Vale? En Python existe el concepto de destructor, existe, pero no es tan frecuente utilizarlo, porque Python y la mayoría de lenguajes hoy en día, incluso C++ es uno de sus metas, no tener que estar utilizando apuntadores. Pero, por ejemplo, aquí, cuando nosotros creamos la estructura R-vector, existe un apuntador, ¿vale? Y ese apuntador, si ustedes recuerdan, tiene memoria reservada, memoria que se reserva con new. Y recuerden que les comentaba que toda memoria reservada con new debe ser eliminada. Realmente el sistema operativo ya se encarga de hacer ese proceso cuando termina de ejecutarse el programa. Ya no tendríamos que preocuparnos nosotros realmente, ¿vale? Pero, por ejemplo, si estamos trabajando en cómputo de alto desempeño, pues constantemente necesitamos liberar memoria nosotros de manera manual. Entonces, toda memoria que haya sido reservada con new debe de ser eliminada. Recuerden que necesitamos el comando delete. Bueno, cuando creo una estructura que utiliza apuntadores o creo un apuntador a una estructura y esta a su vez utiliza apuntadores, pues necesito liberar esta memoria. Entonces, ¿cómo le hago? Pues es cuando viene el concepto de destructor. Es la última línea de código que se ejecuta. Y en ese caso podemos aprovecharnos de los destructores para poder eliminar el archivo o para poder eliminar la memoria utilizada, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona en Python, aunque les digo que realmente no es necesario. En Python se utiliza la función def del ¿vale? Otra vez le mandamos self y, por ejemplo, print la persona se destruyó. ¿Vale? Entonces, en este caso, del es un destructor. Destructor del objeto persona. Y el destructor lo que hace es que en cuanto deja de existir la persona, sea P o sea Q, se ejecuta esta función. Si yo dejo el código así, jamás voy a ver ejecutar la función del, porque quien se va a encargar de eliminar a los objetos P y Q va a ser el propio sistema operativo, va a liberar esas secciones de memoria asignadas. Y el sistema operativo pues no va a alcanzar a imprimir este mensaje. Pero resulta que yo puedo liberar la memoria. Por ejemplo, puedo utilizar el comando del y, por ejemplo, aquí quiero liberar Q. ¿Vale? En este momento, pues del libera la memoria ocupada por Q. ¿Vale? ¿Qué puse antes? Los 2 puntos, ¿no? Sí, gracias. Aquí. Del. Sí. Ahí está. ¿Vale? Bueno, aquí Linux sí me alcanzó a imprimir el último mensaje, cuando lo liberó de la memoria. Entonces,
Yo destruí el objeto Q. Dejen mover esto para acá. Bueno, dejemos que salte Q. Destruimos a Q y ejecutamos. ¿Vale? La persona se destruyó. ¿Vale? De todos modos, ahí quedó un rastro, pero bueno. Aquí ya me marca que Q no está definido porque pues lo destruí previamente. Ya no puedo utilizar esta parte de aquí. Perdón, esta parte de acá, porque Q fue destruido con el comando del. Esta instrucción es muy importante, bueno, en cómputo de alto desempeño, donde tenemos que liberar memoria constantemente. ¿Vale? De hecho, este de la persona se destruyó no es el de Q, es el de P. Creí que era el de Q de Linux, es el de P. P también se ejecuta. Cuando P se libera de la memoria, ejecuta este comando. Y en Linux sí alcanza a imprimir esto de acá. No sé si en Windows también lo alcanza a imprimir. ¿Vale? Pero entonces, ya no podía yo utilizar el comando Q porque ya no existía después de saltar. Entonces, al igual que el comando delete, tengan mucho cuidado cuando eliminan sus objetos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo ahora? Crear un objeto llamado binario, que como constructor lo que va a recibir va a ser un entero, y en el constructor la primera vez que se mande a llamar binario, cuando se cree el objeto binario, tiene que convertir el entero que le pasemos al constructor, lo tiene que convertir a binario, cosa que ya hicieron ustedes. Tiene que devolver esa cadena binaria, la tiene que asignar a un atributo. Entonces, déjenme explicarlo acá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se va a crear un objeto binario. De manera que cuando se cree binario, le pasemos algún número. 255, por ejemplo. Y este número se tiene que guardar en un atributo, pues, que se llame cadena binaria, por ejemplo. Y este que sea igual a, por ejemplo, aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. Entonces guardamos la cadena binaria y este tiene que estar guardado como un atributo de binario. De manera que si yo escribo binario.cadena binaria, pues este me tiene que imprimir el cambio a binario del número que le pasé en el constructor. Tiene que haber un método dentro del objeto binario que sea agregar bit. Y en este caso solamente recibirá 1 o 0. Y este último bit se va a agregar a la derecha, perdón, a la izquierda de nuestro número binario. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Se debe de ir agregando hacia la derecha. Si es 0, pues se debe de quedar igual. Si es 1, se debe de escribir. ¿Vale? Esas son las primeras partes que hay que hacer. Lo siguiente.
Que esto, bueno, ya lo vamos a hacer la siguiente sesión, que les voy a explicar cómo convertir a ASCII dentro de Python. Lo siguiente va a ser que, por ejemplo, si tenemos un número grande, calculadora binaria, números binarios, creo que escribí mal, conversora binario. Aquí está. Necesito uno, por ejemplo, 1030, o bueno, 1060. Este que está aquí. Me voy a quedar con este. 2, 4, 6, 8. Así. ¿Cuánto es? Es 0, 1, es 0, 1, 0, 0, 100. 0, 1, 0, 0, 100. Y del otro lado es 1000. ¿Ok? Es 1, 2, 3. Este es la otra función que vamos a hacer es esta que tiene el valor 1060. Lo puedo convertir a binario y me va a devolver una cadena de, pues en este caso, de bits. Estos los voy a agrupar de 8 en 8. Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4. Me faltaría el quinto, el sexto, séptimo y octavo, de 8 en 8. Este número lo puedo convertir a un número entero. ¿Cuánto valdría? En este caso es 128, este es 64. Este vale 68. Y este que está aquí vale 1, 2, 4, 8. Este vale 8. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer posteriormente es que cualquier número que nosotros pongamos se convierta a la cadena binaria, lo agrupe de 8 en 8 y que me devuelva los caracteres en ASCII que a este le corresponden. Por ejemplo, son el 8 y el ASCII. El 8 y el 68. ASCII. El 8 le corresponde el carácter de retroceso. A este le corresponde el carácter de retroceso. Y el 68 le corresponde la de la letra D. Mayúscula. Bueno, lo que vamos a hacer es que el último método me va a devolver la cadena de texto que representa mi número. Por ejemplo, el 1060 me representa, si lo separo de 8 en 8, de izquierda a derecha, me devolvería esta flecha, que es el carácter de retroceso, y una D, como una palabra con estos dos caracteres en ASCII. ¿Vale? Me parece que Python, sí, con Python podemos hacerlo más interesante y podemos poner, si quieren, emoticones para identificar cada número. Pero este último va a ser lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿vale? ¿Por qué es importante este? Porque esta es una versión reducida de un programa más importante. Un programa que hace operaciones con números enormes. Recuerden que cuando nosotros almacenamos enteros, lo máximo que podemos almacenar son 64 bits, porque son los long. Bueno, si nosotros aprendemos a almacenar cadenas de bits de esta manera, podemos trabajar con la cantidad de bits que nosotros queramos. Podemos trabajar con 256 bits, con 512 bits. Solamente que los estamos almacenando de 8 en 8. Y a eso le estamos asociando un carácter. Luego de ese carácter yo lo puedo convertir. ¿Por qué? Porque cuando obtenga el código de este carácter me va a dar 8. Y este 8 lo convierto a binario. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y luego esta otra D también la convierto a binaria. La D me va a devolver 68, que en binario es 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Vale? Y puedo trabajar con eso. Podría ejecutar operaciones a nivel de bits. Entonces, ¿dudas de lo que van a hacer?
Número binario va a ser como lista o como string. Como ustedes se acomoden, pueden hacerlo con string o pueden hacerlo como lista. Ambos son, en el caso de Python, ambos son tamaño mutable, así que no hay problema. Como ustedes se sientan más tranquilos. Yo les recomendaría como lista. Entonces, ¿Alguna otra duda? Entonces, cuando es uno, lo tiene que agregar a la izquierda, ¿verdad? Exactamente. Y cuando es cero, se queda igual. Exacto. Ok, gracias. ¿Vale? Ese de agregar bit, nada más es agregar un bit. Después agregaremos la suma de una cantidad en general. ¿Vale? Vamos a hacer la suma a nivel de bits. Entonces, si no hay dudas, bueno, pues lo checamos mañana. Mañana comenzamos, sí es cierto. Mañana es viernes, mañana nos toca y comenzamos esto y checamos esta parte del almacenamiento de enteros grandes, de enteros de más de 64 bits. Entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana.